Buenas noches, mi caro, muy buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el parcial número 2, donde está la unidad 4, 5 y 6 de análisis de la información. A continuación vamos a hablar sobre la unidad 4. Una vez antes dicho, les aclaro que son clases ya antes dadas, solo vamos a dar lo que es una breve introducción, lo que es análisis de la información de la unidad número 4. Se encuentran lo que es tipos de análisis. Análisis táctico, en total son seis. Análisis táctico subjetivo es basarse a la información para así llegar a la detención e identificación de problemas, respuestas e inmediata acción operativa. Se revisan los índices delincuenciales en focos y sectores determinados. La característica principal permite descubrir patrones mediante la investigación de elementos en común de estos hechos. ¿Para qué sirve? Para prescindir cuándo y dónde ocurrirá un nuevo delito como parte de la serie mediante técnicas y estadísticas. El análisis estratégico del problema es aquel que se centra en los problemas a largo plazo, formulando proyecciones de aumento o descenso en la comisión del delito. Características. Su interés es sobre problemas delictuales a largo plazo y sus causas, variaciones o tendencias de la criminalidad y factores detrás de sus cambios. ¿Para qué sirve? Para neutralizar el cometimiento del delito en un futuro a través de las estrategias establecidas, el análisis administrativo, investigaciones, informes, proyectos estadísticos y una administrativos que se considera de apoyo para la presentación del proyecto, como creación de cuadros y gráficos. Es necesario para las decisiones de las autoridades institucionales. Su característica principal tiene relación a la comunicación a los gestores de información pertenecientes al delito y a la dependencia policial. ¿Para qué sirve? Para pronósticos a futuro, en nuestros cursos de acción para llegar al objetivo, teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles, todos los obstáculos y todos los giros del alza que pueden inducir de manera negativa el análisis operacional, sustenta y facilita de manera directa el planteamiento y la ejecución de despliegue e intervenciones operativas de las dependencias y medios policiales. La característica es la información que usó interno para las unidades policiales en relación con la gestión policial y para qué sirve para facilitar la planificación y ejecución y despliegues operativos dependiendo la base de seguridad preventiva, depende del lugar más efectivo. Análisis investigativo puede definirse como un proceso de investigación que identifica las características principales de personas y conductas de un delincuente basándose en los delitos que han cometido. Las características es la principal fuente de información. Es el análisis del sitio y del suceso. ¿Para qué sirve? Con este se puede tratar de identificar al autor, material o a la posible víctima. El análisis de inteligencia se utiliza en delitos como el lavado de dinero, narcotráfico, pandillas, terrorismo o grupos delictivos de robo de autos. Se alimenta de la información obtenida mediante vigilancias especiales, escucha telefónica y datos de información. La característica se relaciona entre personas, hechos y organizaciones. ¿Para qué sirve? Para generar conocimientos específicos sobre la gestión de información que se constituye en un apoyo en la toma de decisiones. A continuación vamos a hablar sobre la unidad número 2, la unidad 5, que son los patrones delincuenciales. Son 7. Serie del delito. Es un conjunto de delitos análogos que se piensa que son cometidos por el mismo individuo o grupos de individuos que actúan organizadamente y lo realizan en contra de una o varias personas u objetos, como bancos, casas, locales, comerciales, entre otros. Un ejemplo, 10 casos de sacapintas en menos de 2 semanas.
en los bancos del sector centro en el distrito 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil. La ola de serie, siendo cometidas por unas personas o varias, que actúan en un grupo o individualmente y usualmente ocurre en un tiempo muy corto. Ejemplo, 11 eventos por robo a moto en el distrito Lago Agrio en un fin de semana. La víctima de alto riesgo es un grupo de delito cometido por una o más personas que involucran a la víctima que comparte características físicas o conductas similares. Ejemplo, los estudiantes luego de salir de la institución educativa. Producto preferido, un conjunto de delitos y ejecutados por uno o más individuos en el que un tipo único de propiedad es el objeto del robo. El robo de domicilio, artículos típicos, sustraerse como los televisores, tipo LED, aires, tantas cosas que son fáciles de sustraer. Ejemplo, en la comunidad de San Luis se registraron 8 casos de robo a domicilio donde el objetivo robado han sido aparatos electrónicos, como ya lo antes mencionado. Zona de alto riesgo se refiere cuando un delito ocurre en un lugar o instalaciones pequeñas a un área geográfica, uno muy cercano de otro. Puede suceder una cantidad inusual de delitos que son perpetrados por diferentes delincuentes. Ejemplo, en lugares de vecinos, a los centros de diversión nocturna, como zonas rosas, en situaciones u otros tipos de delitos en la misma área territorial. El lugar de alto riesgo es un grupo de delitos similares cometidos por uno o más individuos en el mismo lugar. Ejemplo, roba personas en las afueras de un centro comercial, un estadio o lugares de recreación mental, específicamente en los que existe aglomeración de personas. Y al entorno de alto riesgo, lugar, instalaciones que ordinariamente vitamizados más que otro del mismo tipo. No necesariamente son ejecutados por un mismo individuo, pero un ejemplo, asalto a ciertas farmacias sanas ubicadas en el norte de la ciudad de Quito. A continuación, vamos a la unidad 6 y última unidad. Y en esta unidad se llama teorías criminológicas, que son 4. La teoría de la elección racional. Esta teoría sostiene que quienes cometen un delito lo hacen de acuerdo a un proceso y a un proceso. También se define que los delincuentes no son tan distintos del resto de personas distinguiendo entre el tipo de delincuentes, el delincuente nocivo y el delincuente oportunista y el delincuente situacional. ¿Qué significa esto? El delincuente nocivo causa un daño antes o durante o después de cometer un delito. Y el delincuente oportunista aprovecha las circunstancias que facilita para el cometimiento de su delito. El delincuente situacional aprovecha los facilitadores físicos, factores externos del lugar o para el cometimiento del delito, como costo. Se entiende la palabra a las sanciones formales, las pérdidas de materiales, la desapropiación de la conducta por terceras personas y la culpa y el miedo a una futura represalia. Y los beneficios serían las recompensas, las gratificaciones y la aprobación de pares. Y en la teoría de las actividades cotidianas, un delito, bueno, un delincuente que en su trayecto de desplazamiento entre un lugar a otro, como domicilio, él analiza el domicilio, o el lugar que opera un domicilio o quien se dirige al trabajo. Bueno, selecciona a una víctima para despojarlos de sus pertenencias, puede cometer el delito desde aquel inicio de su desplazamiento como al momento de retornar habitual. En este día trazando un delito hay 5 elementos esenciales. Un delincuente, una persona, la ausencia de un guardia, un lugar y un momento, como una unidad, la unidad de tiempo, o sea, en un traslado, un transcurso de tiempo, que sería unos 30 minutos, una hora, media o menos de media hora, porque el delincuente son 20 15 minutos para sustraerse todo. La teoría del patrón delictual se fundamenta en la que la persona se mueve habitualmente entre unos lugares conocidos como no
No significa del domicilio al trabajo, del trabajo al banco y del trabajo al domicilio, utilizando un mismo recorrido por rutas o calles, siendo aprovechado por los delincuentes de este siglo para cometer los actos delictivos. Es decir, el delincuente aprovecha el entorno físico, las pautas sociales y el comportamiento de la víctima para aumentar la oportunidad y ejecutar el delito. Cosas que estén involucradas en el delito. Por lo tanto, ponte tres conceptos claves. No, que se refiere a la dirección y traslado de las personas. El número dos, ruta, que hace referencia a las vías o caminos que los ciudadanos eligen para sus traslados. Y la número tres, límites de las áreas, ya sea donde se elabora o habita, etcétera. Y la oportunidad que hace el ladrón es el incremento de la delincuencia y la violencia. Depende de los facilitadores del delito, que en vista que estos muestran varios factores del cual lleva al individuo a comentar. No se puede saber si que alguien es realmente honesto hasta que no se tenga la oportunidad de demostrarlo en una situación lo suficiente tentadora. Sabemos que existen los infractores, los antisociales que se dedican a robar porque se trata de prácticas instaladas en su medio cultural, ya son entrenados para eso, o por enfermedad, a veces por necesidad, pero los facilitadores son factores que indicen el delito y la violencia, sin ser causados o estructurales. Algunos aspectos adicionales para destacar desde el punto de vista de la pobreza son falta de oportunidades, falta de créditos, falta de empleo y falta de educación. Bueno, eso es todo por hoy. Ha sido una breve introducción de las tres unidades antes ya vistas. Y antes ya explicadas, una breve introducción, algo pequeño. Muchas gracias por su atención, que tengan excelente noche, que pasen bien. Gracias.